Seguimos viendo Historia de México, en la que cuando platicamos de esa estancia que tuvo el presidente Manuel Ávila Camacho, que va a solicitar al Congreso que declare al estado de guerra a la potencia del eje en Alemania, Japón e Italia, nombrando como capitán del escuadrón a Paul Meléndez Trufis. El gobierno mexicano, después de la evaluación de la situación económica y militar del país, determinó contribuir con un esfuerzo bélico aliado enviado a un contingente cuya actuación fuese significativa sin representar un alto costo humano o económico. Aunque a principios de la Segunda Guerra Mundial México pues mantenía su posición de neutralidad, en mayo de 1942 embarcaciones mexicanas que abastecían de petróleo a lo debido a estos actos de agresión el día 22 de mayo de 1942, y el presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, va a solicitar al Congreso la declaración al Estado en la que empezaba a participar. En los siguientes días hubo buques petroleros mexicanos decomisados a Italia, fueron atacados por un submarino alemán, el Tuxpan. Fue atacado el día 26 de junio de 1942. Las Choapas el día 27 de junio, el Oaxaca el 27 de julio y el Amatlan el 4 de septiembre. Mientras tanto, pues en la ciudad mexicana se hicieron simulacros de bombardeo, hubo apagones pues prolongados, se instituyó el servicio militar nacional obligatorio, y con los Estados Unidos se pactó el envío de trabajadores mexicanos a los campos, tanto agrícolas y fábricas, para compensar pues la falta de mano de obra, pues debido a los correspondientes reclutamientos estadounidenses que se estaban haciendo. Una encuesta de la revista Times trata del hundimiento del buque, reveló que el 80% de los mexicanos estaba de acuerdo con su país declarando la guerra. Se trataba de un drástico cambio tanto de opinión. Ante el incidente, del 60% se había expresado pues en contra de entrar en conflictos con el eje. Muchos jóvenes mexicanos empezaron a ofrecerse como voluntarios para ir al frente a Europa. Toda esta formación, con la reforma constitucional que va criando el día 10 de febrero de 1944 a la Fuerza Aérea Mexicana, que es el FAM, la cual se integró por la Armada de Aviación Militar del Ejército Mexicano. Posteriormente, el día 8 de marzo de 1944, el presidente dio a conocer pues toda esa intención de enviar tropas al frente de guerra durante los meses de julio. Se dispuso la formación del Grupo de Perfeccionamiento Aéreo, integrado por 299 elementos procedentes de diversas unidades y dependencias del ejército, incluyendo civiles. El Departamento de Materiales de Guerra para el enviado a capacitaciones tanto a los Estados Unidos. Se trataba de la unidad pequeña, pero con gran potencia de fuego y casi autosuficiente. Naturalmente se seleccionó pues a los mejores pilotos de la Fuerza Aérea para pues formar ese escalón de vuelo de este grupo. La unidad recibió tanto entrenamiento en varias localidades de los Estados Unidos, principalmente en el campo aéreo de Greenville, en Texas, y en el del Pocatello y Dalao. Durante pues todo ese adiestramiento murieron 2 pilotos en accidentes, y fueron también excluidos 6 pilotos como pues el resultado de los exámenes médicos, por lo que el escuadrón de pelea quedó integrada por 30 pilotos. El día 29 de diciembre de 1944, la Cámara de Senadores autorizó al presidente de la República el envío de tropas para combatir en el extranjero, y se decidió que la Fuerza de Adiestramiento de los Estados Unidos se convirtiera en la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, FAEM, por lo que pues todo ese grupo de perfeccionamiento aeronáutico se iría transformando entonces en el Escuadrón de Pelea 201 de la FAEM. El escuadrón fue destinado al frente del Pacífico y quedó pues encuadrado como una unidad más dentro de la USAF.
Aunque pues ese mando y bandera propia en el emblema principal de la Fuerza Aérea Mexicana, se puede decir que es un logotipo conformado por 3 triángulos equiláteros invertidos, concéntricos, con los colores tanto blanco, rojo y verde en el extremo centro, pero también se usaron los de la Casa Mexicana de los emblemas oficiales de la URSS para evitar pues confusiones al ataque de fuego amigo. El nombre de guerra del Escuadrón 201 fue el Águila Azteca. El logo caracterizado que portaba los aviones de combate incluían las siglas FAEMS, Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Junto a ella se mostraba una imagen de un personaje de caricatura llamado Pancho Pistolas. Operaciones de los combates en los que nosotros fuimos viendo cómo se iban a partir de junio de 1945 durante la batalla de Luzón. El Escuadrón 201 inicialmente voló misiones junto al Escuadrón de Caza 310 grados de la USAM, a menudo pues 2 veces al día utilizando aviones prestados por la USAM, y finalmente se recibieron 25 nuevos aviones P-47D 30 RAP Trudenborg en julio, marcado por las insignias de tanto USAM como las de la FAMS. Su base, que se iría estableciendo en Porac, Pampaga, en todo ese complejo de Clarkfield en las islas de Luzón, haría la unidad, pues voló más de 45 misiones de combate, un total de más de 1900 horas de vuelo. Participó en el esfuerzo aliado para bombardear Luxón y Formosa para expulsar a los japoneses de aquella isla. Durante su lucha en las Filipinas, 5 pilotos del escuadrón murieron. Uno fue derribado, otro se estrelló en combate y 3 se quedaron sin combustible. Durante la misión, pues murieron en el mar. Otras 3 murieron en accidentes durante los entrenamientos. Entre las misiones voladas por la Unidad Mexicana hubo 53 misiones de apoyo a tierra volada en apoyo a la 25 División de Infantería. El ejército de los Estados Unidos junto al ejército de la Mancomunidad Filipina unirían la unidad policíaca, y así como guerrilleros filipinos en el Valle de Cayagán, eso sería entre el día 4 de junio al 4 de julio de 1947. 37 misiones de entrenamiento volaron del 14 al 21 de julio de 1945, incluida la misión de apoyo a transbordadores de la isla de Biak en Nueva Guinea. 4 barridos de combate sobre Formosa del día 6 al día 9 de julio de 1945 ocurrió en una misión de bombardeo en picada contra el puerto de Carenco, Formosa, el día 8 de agosto. Cuando el Escuadrón 201 fue estacionado en las Filipinas, no tenía a su disposición pilotos de reemplazo por los pilotos perdidos en las Filipinas, obstaculizando pues con eficacia cuando el grupo de caza 58 de la USA pues salió de las Filipinas con destino a Okinawa. El día 10 de julio los mexicanos se quedaron atrás. Pilotos mexicanos apresuraron su entrenamiento en los Estados Unidos, y 2 pilotos más fallecieron en accidentes aéreos. En Florida, volaron su última misión en el combate del escuadrón completo sería en agosto 26, escoltando pues a un convoy en el norte de las Filipinas. Estos pilotos entraron en combate. El personal de tierra tuvo que tener esos encuentros con tropas japonesas, teniendo pues algunos combates, capturando también un número de tropas enemigas. El Escuadrón Mexicano 201 recibió el crédito de poner fuera de acción a 30,000 soldados japoneses y la destrucción del edificio retenido, tanto vehículos, tanques, ametralladoras antiaéreas, ametralladoras reemplazadas y depósito de municiones. El trabajo del Escuadrón 201 fue reconocido por el general Douglas MacArthur
Comandado Supremo de las Fuerzas Aéreas Aliadas de la Aérea del Suroeste del Pacífico, y el día 6 de agosto de 1945 fue el bombardeo atómico sobre Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki. Unos días antes, el día 8 de agosto, la Unión Soviética va a invadir las Manchurias para para expulsar a los japoneses. Ante todo esto, el día 15 de agosto de 1945, el Imperio japonés aceptó finalmente pues, su rendición incondicional, la cual se fue formando con una firma solemne, y el día 2 de septiembre en la bahía de Tokio, en el acorazado de Missouri, ahí fondeados, y en medio de dos fechas, el Escuadrón 201 voló su última misión de combate con una formación completa, pues el día 26 de agosto, en una misión de escolta en un convoy al norte de Filipinas. En la Segunda Guerra Mundial habían excluido todo eso. Cuando va a regresar a México, el día 25 de septiembre, los miembros de la FAN pues, revelaron un monumento en sus compañeros caídos. El monumento fue diseñado por el piloto Miguel Morelo Ariola y fue construido con la ayuda de 10 elementos del escuadrón. El águila que remata el monumento fue realizada por el escultor filipino Tolentino. El día 12 de octubre, el escuadrón entregó su avión al Grupo de Servicio Aéreo 45 e iniciaron los preparativos para regresar a México. Los integrantes de la FAN abordaron al buque Sean Marlin el día 23 de octubre. Van a arribar el día 13 de noviembre en San Pedro, California, aunque los primeros en llegar a América fueron el coronel Antonio Cárdenas, el teniente Amadeo Castro Almaza, el subteniente Guillermo García Ramos y el subteniente José Luis Prat Ramos, quienes viajaron por la vía aérea tras de entrevistarse en Tokio con el general Douglas MacArthur, con el fin de pues agradecer la cooperación con el FAN y recibir sus elogios por la participación mexicana en el Teatro del Pacífico. Lo que haría el Escuadrón 201 de su regreso a la Ciudad de México el día 18 de noviembre de 1945, un desfile militar en la Plaza de la Constitución y en la posterior entrega de la bandera al presidente general Manuel Ávila Camacho. La FAN se disolvió y regresó a las Filipinas. En cuestión de lo económico, las actuaciones de México en la Segunda Guerra Mundial costó al país $3 millones aproximadamente. Forman parte del bloque aliado que hizo la figura a México entre las naciones victoriosas en la Segunda Guerra Mundial. Los honores y la integración de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana fueron encendidos al grado inmediato superior y se les otorgaba la medalla al servicio en el lejano oriente, la Legión del Honor de México, la medalla de la Liberación de la República Filipina con gafete de recomendación presidencial, así como la condecoraciones estadounidenses, eficacia en los servicios, en el ejército, eficacia en la Fuerza Aérea, Compañía Americana, campaña Asiático-Pacífico y victoria de la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos recibieron además la Medalla del Aire y el coronel Cárdenas Rodríguez y el capitán Jaxiola Andrade la Legión del Mérito. El día 22 de noviembre del 2004, el Escuadrón 201 fue condecorado con la Legión de Honor de las Filipinas con el grado de legionario por la presidencia Gloria Macapagal Arroyo. Muchos de los integrantes que han pasado con éxito a otras carreras en la vida, algunos líderes en cuestión pues de la aviación civil o el ejército mexicano, otros hombres pues en cuestión de los negocios, educadores, ingenieros, y 5 de los pilotos llegaron a ser generales de la Fuerza Aérea Mexicana. En México se han levantado monumentos que se han nombrado calles, barrios, vecindarios y escuelas en honor al Escuadrón 201.
Incluso una estación del metro de la línea 8 de la Ciudad de México lleva su nombre. También en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México se encuentra el mausoleo conmemorativo al Escuadrón 201. Ahí se encuentran los cuerpos mortales del subteniente P.A. Mario López Portillo y el teniente P.A. José Espinosa Fuentes, después de haber sido transferidos del Panteón Dolores cerca del Monumento de los Niños Héroes. Existen también la colonia Escuadrón 201 en la delegación Iztapalapa, donde existen pues, los monumentos conmemorativos, las cédulas informativas del monumento dedicado al Escuadrón 201 y a la Fuerza Aérea Expedicionaria de México. Toda esta vista de tribunales monumentales dedicados al Escuadrón 201 y la Fuerza Aérea de la Expedicionaria Mexicana. En Tuxtla, Veracruz, hay una calle con el nombre del subteniente Fausto Vega Santander, héroe del Escuadrón Aéreo y muerto en combate el día 1 de junio de 1945. Antes de la avanzada edad de los veteranos del Escuadrón 201 lo impidiera, cada 18 de noviembre se hacía un homenaje presencial a los sobrevivientes en el Parque Central de la colonia que llevaba su nombre, en el que diversas escuelas del rumbo participaban con un desfile conmemorativo, diversas asociaciones de veteranos de todo el mundo, ya sea de la Segunda Guerra Mundial o de otra contemporánea, eran invitados a ese homenaje. Toda esta lista de pues pilotos al mando de esta expedición, los pilotos aviadores del Escuadrón 201, se señalan a los pilotos que murieron en las Filipinas. Mandó al coronel Antonio Cárdenas Rodríguez, al teniente Alfonso Urza Falfán, a Ricardo Blanco Calcino, a Guillermo Linaje O, a Enrique Sandoval Costa Rica, a Roberto Salido Beltrán, al comandante del Escuadrón 201 Radamés Gagiola Andrade, Raúl Varela Caballero, a operaciones del Escuadrón 201 Pablo L. Rivas Martínez y José Espinosa Fuentes. Comandantes de escuadrilla Roberto Legarreta Sicilia, al piloto de la escuadrilla A Fernando Hernández Vega, a Carlos Varela Landini, David Cicerón Bedoya, José Luis Prat Ramos, Miguel Uriete Aguilar, Bernardo Vara Rangel, al comandante de la escuadrilla B Carlos Garduño Núñez, al piloto de la escuadrilla B Julio Cal y Mayor Saus, a Reinaldo Pérez Gallardo, Prayedis López Ramos, Miguel Moreno Arriola, Ángel Sánchez Rebolo, Ernesto Guzmán Medina y Fausto Vega Santander. Ya en los comandantes del Escuadrón C, Héctor Espinosa Galván, Joaquín Ramírez Vilchi, Carlos Rodríguez Corona, Amador Samano Piña, Manuel Farías Rodríguez, Raúl García Mercado, Guillermo García Ramos. En el Escuadrón D, Amadeo Castro Almanza, José Luis Barbosa Cerda, Jacobo Estrada Luna, Jaime Cenizo Rojas, Mario Rojas Portillo, Justino Reyes Retena, Roberto Urias Abelleira. En todo ese grupo de reemplazo con 179 elementos de todas las armas en adiestramiento en los Estados Unidos, cuestiones de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, fue disuelta el día 1 de diciembre de 1945, reincorporando sus elementos a la Fuerza Aérea Mexicana, reencuadrándose al Escuadrón 201 como una unidad independiente bajo las órdenes directas del comandante de las Fuerzas Aéreas. Ya en México, el Escuadrón 201 se estableció en la base de las Bajadas en Veracruz, debido a que la pista del aeropuerto de Balbuena no tenía las dimensiones necesarias para las operaciones de los aviones P-47. Conforme a esos cambios en tiempo, las unidades aéreas se constituyeron pues un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. El Escuadrón 201 regresó a la capital y durante
Todo este año de 1994, el Escuadrón 201 participó en operaciones militares para contener todo el levantamiento armado del Ejército Zapatista en la Liberación Nacional. El escuadrón está compuesto por 8 a 10 aviones Pilatus PC-7 encuadrados en la Base Aérea Militar número 4 de Cozumel. En el 2012 fueron reemplazados algunos Pilatus PC-7 por nuevos aviones T-6 Texas 2 en distintas etapas. Toda esta situación en la que habíamos visto el icono del Escuadrón 201 marcado por ese personaje creado por Walt Disney, Pancho Pistolas, fue adoptado por los pilotos mexicanos como un ícono del Escuadrón 201, el cual era un gallo vestido con una variación de traje de charro, un sombrero muy grande que decía al frente México, un gran pañuelo anudado al cuello, un chaleco vaquero, pantalón de franela y la cintura un revólver colgado. En cuestiones que se han ido haciendo actualmente se encuentra la producción también en cuestiones de películas basada en hechos reales por la casa Spectrum Films y el cineasta Francisco Puentes. En 1945, poco después del arribo del Escuadrón 201 a tierras mexicanas, el guionista Luis G. Manjarres escribió una historia de ficción con título Escuadrón 201, acerca de la unidad militar que participó en la campaña militar en las Filipinas y en Formosa durante la Segunda Guerra Mundial, dirigida por Jaime Salvador y protagonizada por Domingo Soler y Ángel Garaza y doña Sara García. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo cómo es la grandeza de un país cuando va a tener esa participación, pues el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, condujo 96 misiones de combate apoyando a las fuerzas terrestres aliadas. Participó activamente en los bombardeos de Luzón y Formosa, hoy Taiwán. En total se volaron 2.842 horas en el Pacífico, de las cuales 1.970 horas. Fíjense en que aquí vamos a ir viendo cómo México va a ser el día 28 de mayo de 1942. México declara estado de guerra secretario de la Defensa Nacional de Gobierno y que va a enviar al Escuadrón 201 de el día 29 de diciembre de 1944. La Cámara de Senadores de México va a autorizar el envío de tropas a combate con fundamentos en el orden 8606 de la Dirección Aeronáutica de la Secretaría de la Defensa Nacional. La unidad causó alta oficialmente al ejército mexicano el día 1 de enero de 1945, en la que se va a ir marcando toda esta situación que vamos viendo, en la que México va a tener. Fíjese que cuando comienza la guerra el día 4 de septiembre, el presidente Lázaro Cárdenas, fiel a la política pacifista de México, declaró la neutralidad en el conflicto europeo. No entramos en esa ocasión, que fue visto como una guerra nunca antes vista. Sin embargo, esa neutralidad no impidió que el gobierno condenara las agresiones a la soberanía de las naciones democráticas, porque en esa época de Cárdenas, él se negó a hacer esa entrada, pero aquí va a hacer pues ya en cuestiones ya bien de apoyo. Alemania pidió ayuda a México durante la Segunda Guerra Mundial. El telegrama transmitía, además de las intenciones de Alemania en caso de que Estados Unidos entrara en guerra, entre ellas instalaba a México a unirse a Alemania para declarar la guerra a los Estados Unidos. A cambio, Alemania se comprometía a ayudar a México a recuperar el territorio perdido de Arizona, Texas y Nuevo México, el cual no se no se llevó a cabo, ¿sí?
De hecho, denotó pues toda esa Segunda Guerra Mundial. Mantenía su posición de neutralidad México y en mayo de 1942 las embarcaciones mexicanas que abastecían de petróleo a los Estados Unidos fueron atacadas en aguas del Golfo de México por submarinos alemanes que torpedearon e hundieron a los buques petroleros Potrero, en el que pues aquí se va haciendo. Fíjense en que toda esta situación en la que vamos viendo cuando México está teniendo pues esas invitaciones a la guerra todo y que varios presidentes fueron rechazando, porque también aquí hubo una invitación cuando estuvo Venustiano Carranza, pero Venustiano Carranza hizo, se puede decir, esas trampas políticas, se puede decir, en las que traspapeló el, este, el telegrama que le mandaron para hacerle esa invitación y simplemente no, no contestó y dijo que se había perdido, puso largas y así se quedó esa situación en la que pues querían en cierta forma involucrar a México en esa situación y que México pues no se prestó. Todo esto que va haciendo ya después en la época de Manuel Ávila Camacho ya fueron otros intereses, ya fueron otra situación porque ya aquí había habido ya no era una invitación, sino ya era una agresión en suelo mexicano. Pues esto ha sido todo por hoy, nos quedamos hasta este punto. Quisimos marcar lo del Escuadrón 201 porque hemos estado viendo a los presidentes y esto ocurrió con Ávila Camacho. No queríamos dejarlo pasar porque esto fue una situación muy importante para la República Mexicana en la que México demostró la capacidad de poderse integrar a un proyecto en cuestión de defensa del país. Toda esta situación en la que vamos recordando que nos sirve algo muy importante porque eso lo hemos ido marcando. Cuando conocemos historia, podemos hacer un estudio. ¿Qué es lo que fue acertado o en qué nos equivocamos? Y de ahí, para situaciones que más adelante traigan algo de cuestiones similares, podamos tener ya un imaginativo más claro de cómo resolver problemas que en otras épocas se han solucionado de determinado momento, eh, tanto obligadas o planeadas. Y este hecho es muy importante porque nos deja bien claro que México siempre va a ser un país pacifista, ¿sí? Pero que no se metan con nosotros, eso que quede bien claro. Aquí, como dice el refrán, yo te respeto siempre y cuando no me toques. En el momento en que tú me tocas mi integridad, ahí es donde va a haber problemas y eso es lo que pasó en México cuando intervino este destacamento en lo que estuvo relacionado con el Escuadrón 201. Que pasen una bella tarde.